Hola queridos amigos, Daniel es el profeta del tiempo del fin. Sus profecías apocalípticas llegan hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo. Junto al libro gemelo de Apocalipsis, estos dos libros constituyen una revelación clara de que los poderes mundiales están bajo el control y la supervisión de Dios. El sueño del capítulo 7 muestra la visión que es paralela con el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Pero aquí se amplía y se dan algunos detalles como el cuerno pequeño y el juicio investigador. La visión del capítulo 7, dada alrededor del año 553 a.C., en el primer año de la corregencia de Belsasar con su padre Nabonido, es mayormente paralela con el capítulo 2. El capítulo 7 nos trae de regreso al tiempo de Belsasar, cuando Nabonido aún estaba, de acuerdo a la historia, en Tema. Es el año de la victoria de Ciro, y Daniel puede ver a su alrededor un mundo que está convulsionando. Daniel puede ver a su alrededor cómo Medo-Persia comienza a levantarse con hegemonía como un gran poder y cómo este poder amenaza ahora a Babilonia. Para Daniel es muy importante entender los tiempos en los cuales vive, pues él espera la liberación de su pueblo del cautiverio. Recordemos que Daniel ha sido tomado de su tierra cuando era joven y ahora ya tiene más de 80 años y está esperando ver el cumplimiento de la liberación de Dios después de 70 años, tal como lo había declarado el profeta Jeremías. Pero miremos algunos paralelos del capítulo 7 y el capítulo 2. En primer lugar, Daniel 2 brinda un panorama general del futuro, desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida. En Daniel capítulo 7 se amplía la presentación del tiempo, ahora en el cuarto imperio, y nos lleva hasta el regreso de Cristo. Daniel capítulo 7 presenta un panorama general y luego es como si un lente se fijara en lo que ocurre en el cielo y en lo que ocurre en la tierra bajo el dominio del cuerno pequeño. Daniel capítulo 2 describe los imperios mundiales desde un punto de vista político. Daniel capítulo 7 incluye el poder espiritual que desempeña un papel importante en el gran conflicto. Este poder espiritual es el cuerno pequeño. Aquí encontramos entonces un elemento fundamental. La historia es vista desde la perspectiva de Dios. Dios es soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Por eso no hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo nuestro Padre nos ha conducido en nuestra historia pasada. El capítulo 7 inicia diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y vi que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En primer lugar, la palabra viento, sabemos que en la profecía bíblica los vientos representan destrucción. Luego el mar, muchedumbres y pueblos. Ahora él contempla cómo los poderes de la tierra tratan de tomar el dominio. Recordemos que en la creación Dios le dio el dominio a Adán y a Eva. Por otro lugar, estas bestias tienen un elemento común, que son animales inmundos, lo que nos muestra que el ser humano siempre quiere tener el control y el dominio. En lo que se ha repetido en la historia, el hombre siempre quiere ser Dios. Ese es el gran peligro
queremos ocupar el lugar del Creador, pero debemos someternos a su autoridad y a su dominio en nuestra vida y también de manera colectiva. Ahora miremos versículo 4. La primera bestia que él ve era como un león, tenía alas de águila. La primera bestia, el león con alas de águila y corazón de hombre. Este león alado corresponde al primer metal de la estatua de Daniel capítulo 2. Con la velocidad del águila representa a Babilonia. Luego el versículo 5. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. La segunda bestia, el oso con 3 costillas en su boca, que se alza más de un lado que del otro. El oso representa a los medos y a los persias. De un costado más que del otro, representa su agresividad y el dominio que un poder tenía sobre el otro. Las 3 costillas hace alusión a las 3 conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto, que fueron sometidos por los medos y por los persas. Luego sigue diciendo, versículo 6, después de esto miré y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. La tercera bestia, el leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. El leopardo corresponde al tercer reino de la imagen que nos muestra en el capítulo 2, vientres y muslos de bronce, representa a Grecia. Las 4 cabezas, el dominio y la división del imperio griego. Después de la muerte de Alejandro Magno, se dividió en Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. La rapidez con que los griegos conquistaron el mundo. Pero luego Daniel continúa diciendo en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Ahora encontramos la cuarta bestia, espantosa y terrible y poderosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Esta bestia terrible y espantosa corresponde a Roma. Después de Grecia vino un poder que dominó el mundo hasta los días de Cristo y después de Cristo, el Imperio Romano. Pero ahora hay un elemento importante. Así como la imagen mostraba las piernas en su mayor extensión y luego mostraba que llegaría hasta los pies en una mezcla de hierro y barro cocido, y luego ocurriría que la gran piedra que daría la imagen en los pies y en los dedos, que es la segunda venida de Cristo. Ahora Daniel va a contemplar detalladamente el poder y el dominio después de la caída de Roma imperial alrededor del año 476, cuando el gran imperio romano dejó de existir y ahora le dio lugar a un poder político y religioso que dominó el mundo en su época y lo domina aún en nuestros días. Un poder que está presente a manera del cuerno pequeño. Esto es importante para nosotros porque vivimos en los días cuando podemos ver en perspectiva la historia y comprender lo que se ha cumplido y lo que está por cumplirse. Queridos amigos, Dios se interesa tanto en ti que se ha tomado el tiempo para revelarnos los misterios que vivimos en esta época. Dios lo hizo hace más de 2500 años, nos ha revelado el destino del mundo. Por eso, al leer las profecías, necesitamos aplicar toda nuestra inteligencia y todo nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. Han transcurrido unos 50 años desde que Nabucodonosor recibió la visión del capítulo 2 de la gran imagen. Ahora, bajo el dominio de Belsasar como corregente junto a Nabonido, su padre, Dios se interesa tanto en Daniel como para revelar minuciosamente el futuro del mundo y mostrarle que Dios es soberano y está al dominio y al control absoluto de la historia. Daniel capítulo 7 nos revela los eventos desde
una perspectiva espiritual, desde una perspectiva divina. Después del Cuarto Imperio, surge un poder perseguidor, conocido como el cuerno pequeño. Daniel 7:21 nos da la clave, la llave para entender qué representa o a quién representa el cuerno pequeño. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. El cuerno pequeño es un poder perseguidor. A diferencia de los poderes que le han antecedido, este es un poder político y religioso. Habla contra el Altísimo, contra el soberano, oprime a los santos, trata de cambiar los tiempos y la ley. De acuerdo al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Trata de cambiar los tiempos. El cuerno pequeño tiene otras características. 3 cuernos fueron arrancados delante del cuerno pequeño. Este poder era un poder perseguidor. Este poder atenta contra la ley de Dios. Este poder habla contra los santos y se opone a la salvación por la fe. Este poder domina por un periodo que aquí lo describe como tiempo, tiempos y medio tiempo, que representa 1260 años. Un tiempo, un año. En el tiempo bíblico, en el pensamiento hebreo, 360 días, para llegar a los 1260 años. En Apocalipsis también se habla del cuerno pequeño, pero ahora en el capítulo 13, Juan lo contempla, pero lo describe como una bestia que surge del mar. Tiene boca y habla grandes cosas. Las características son paralelas. Habla blasfemia como la bestia del capítulo 13. Hace guerra contra los santos el cuerno pequeño como la bestia del capítulo 13. Es un poder que domina por 1260 años. Llega hasta el tiempo del fin. Daniel y Juan están hablando del mismo poder. El cuerno pequeño oprime al pueblo de Dios. Y vemos que después de la caída del Imperio Romano, surge un poder que ocupa la vacante y es un poder político y religioso. La historia lo confirma. Después de la caída de Roma imperial, surge este poder perseguidor y aquí tenemos en la historia lo que se conoce como la Inquisición. Tenemos en la historia el periodo de la Edad Oscura, la época de los reformadores como Lutero, que se opusieron a este poder y que quisieron levantar la Biblia como la única palabra y autoridad de Dios. Durante ese tiempo, los santos fueron perseguidos. Este poder dominó el mundo entero y fue la oscuridad espiritual la que prevaleció. Pero en medio de las densas tinieblas hubo hombres y mujeres que mantuvieron firme y encendida la antorcha del Evangelio. Las grandes verdades espirituales del sábado, la no inmortalidad del alma, el mensaje de la salvación por la fe, siempre estuvo presente en el grupo remanente de Dios que mantenía la fe viva entregada a los santos. Este poder perseguidor está presente en nuestros días y solo será acabado bajo el advenimiento de Cristo Jesús en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Daniel contempla aquí el gran periodo de persecución, pero es consuelo, es esperanza lo que el profeta tiene, porque el dominio es dado a los santos. Un joven había sido acusado por un tribunal de alta traición. Finalmente, el joven fue condenado. Pero el año 1996 se abrieron los libros y comenzó nuevamente una investigación sobre el caso de este joven. Y el tribunal declaró que el joven fue condenado injustamente. Él era inocente. Por eso el capítulo 7 nos va a mostrar una gran verdad del Evangelio, el juicio preadvenimiento o el juicio investigador.
El capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Esta venida no es la segunda venida de Cristo, sino el inicio del juicio investigador, después del gran periodo que va del año 538, cuando Justiniano le da el dominio total a un poder político y religioso, hasta el año 1798, cuando el general Luis Alexandre Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, lleva cautivo al representante de este poder político y religioso. Se suspende ese periodo de supremacía y de dominio religioso, y después va a iniciar el juicio investigador para el año 1844. Y es aquí cuando Jesús inicia una obra de juicio. A su obra de abogado, de intercesor, añade una obra de juicio ante el tribunal celestial. ¿Por qué Dios hace un juicio? No es porque Dios no conozca el futuro, no es porque no sepa quién se va a salvar y quién se va a perder. El juicio se hace por amor a las inteligencias celestiales, a los mundos no caídos, a los seres inteligentes que Dios ha creado. Pensemos por un momento que estamos en el cielo y de repente vemos a Adolfo Hitler, un hombre que asesinó a más de 6.000 judíos, un hombre causante de muchos estragos en la tierra, y decimos: oh, pero mira, Hitler está aquí. Y otro susurra: sí, ¿por qué él está aquí? Y decimos: ¿será que Dios no sabe que Hitler era un hombre malo en la tierra? ¿Por qué él está en el cielo con nosotros? De repente Jesús se acerca y nos dice: ¿algún problema? ¿Tienes alguna duda acerca del hombre que está tocando el piano y está cantando Amazing Grace, Sublime Gracia? Y decimos: no, pero en el fondo tenemos una duda. El juicio aclara las dudas ante el universo. Los libros son abiertos. Dios muestra que quienes llegan al cielo es porque han aceptado lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que han aceptado la condición de la salvación por la fe solo en Jesús, de principio a fin, y han demostrado por su vida que tienen una relación salvadora con Él, estarán con el Señor en paz y para siempre. Entonces el juicio es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel: la hora de su juicio ha llegado. Los profetas están conectados, Daniel y Juan, los libros gemelos de la revelación, Daniel y Apocalipsis, nos muestran con claridad las escenas del juicio. El capítulo 7 se centra en la perspectiva divina. Dios hace justicia a los santos. A lo largo de toda la historia, los seres humanos, desde Alepo, desde las prisiones, desde los mártires, nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Querido mundo, ¿por qué guardan silencio frente a decenas que mueren en busca de un mejor futuro? Frente a las lágrimas y al dolor, nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pues el juicio es la respuesta de Dios al sufrimiento, al dolor. El juicio es el argumento de Dios ante el universo, donde Dios es vindicado y es vindicado también su pueblo remanente. Por su muerte en la cruz, Jesús vindicó a Dios. La muerte de Cristo es central en el tema del juicio investigador, porque ahora el Padre todo el juicio lo ha dado al Hijo. El juicio es para salvación de los santos, pero ese mismo juicio condena a aquellos que se oponen al gobierno de Dios. Ese gobierno espiritual que avanza en la tierra, conquistando los poderes del mal y su territorio. El dominio de Dios en la historia es absoluto. Al principio parece que las bestias quieren tener el dominio, que los poderes de la tierra quieren tener los hilos de la historia, pero una mano invisible
conduce la historia universal hacia un triunfo definitivo del bien. La buena noticia aquí es que Daniel contempla cómo Dios hace justicia a los santos. Daniel contempla que vale la pena servir a Dios por encima de todas las cosas. Aunque los poderes de la tierra y la crisis final, la gran controversia entre el bien y el mal, se llevará a cabo en un punto decisivo que es la adoración. El cuerno pequeño ha modificado la adoración a Dios y el plan de la salvación. Ha puesto la adoración en las obras del hombre y en una institución que va en contra del ministerio de Cristo en el santuario celestial. El cuerno pequeño se opone definitivamente a la autoridad y al dominio de Dios. Es un poder visible a través del cual el enemigo, el autor del mal, obra para llevar a cabo sus propósitos. La buena noticia es que Dios también tiene un pueblo remanente en la tierra, tiene hijos santos, tiene aquellos que aman al Señor, que como Daniel son fieles a la ley de Dios y que creen y aceptan los 10 mandamientos como única regla y norma, y creen en la autoridad suprema de las Escrituras. Estos mandamientos incluyen el cuarto, que nos invita a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Adorarlo por la fe, porque creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A aceptar que ese principio del sábado nos muestra también que no nos salvamos por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La buena noticia del capítulo 7 nos lleva hasta el tiempo del fin, hasta la segunda venida de Cristo. Queridos amigos, Dios concedió a Daniel una perspectiva de la historia desde la visión divina. Por eso no hay nada que temer al futuro. El juicio termina con una buena noticia para el pueblo de Dios. Se dio el juicio a los santos. Dios obra a favor de su pueblo. El concepto del juicio en el pensamiento hebreo comprende una vindicación del inocente y un castigo de los culpables. El cuerno pequeño, un símbolo del mal, es condenado en el juicio. El juicio ocurre antes de la segunda venida de Cristo y ocurre en el cielo. Y el juicio conduce entonces al resultado final, que es la segunda venida de Cristo y la posesión del reino eterno por parte de los santos, la recompensa final de los que aman a Dios. Tal vez atravieses por momentos difíciles. Como Job, atraviesas por pruebas, adversidades. Es posible que por tu fidelidad a Dios estés sufriendo persecución en tu trabajo, con tu familia. Es muy seguro que dentro de ti también hayan batallas internas cuando quieres más servir a Dios. Pero recuerda, ni el hambre, ni la muerte, ni el dolor pudo separar a los santos de la conexión con Dios. Mantén viva la fe, mantén viva la esperanza, porque al final Dios te salvará. Recuerda que el juicio es una buena noticia. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y por la fe no hay nada que temer del futuro. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.